es de que estamos declarando inaugurada la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es de que pues uno ve que son realmente muy pasguatos. No le meten ganas, no le meten corazón. Es de que, permítaseme la expresión, la falta de huevos, ¿no? De las Naciones Unidas, porque pues se hacen que la Virgen les habla, ¿no? O sea, es de que, nosotros somos parte de las 20 economías más fuertes del mundo, pero en esta ocasión también somos de los países más pobres. Y en el caso de las Naciones Unidas y los pobres, nosotros tenemos, por ejemplo, en México, la corrupción es de que la corrupción es de que, bueno, la corrupción, no me toques, no seas igualado, cabrón. Hermano. ¡Hermano! Hermano, querido. Hermano, yo pensé que eras el pinche Lorenzo, pero No, ¿cómo crees? Hermano. Oye, ahorita hablamos de dónde estamos parados, pero ¿qué tal cómo le fue a Lorenzo Córdoba al Congreso? ¿Qué tal cómo les fue? ¿Quieres platicar? Pues aquí en esta tribuna. Aquí en esa tribuna. Al cabo que este organismo no sirve para nada. Y No nunca ha hecho sirve nada. para nada, Nunca ha hecho nada. pasguatos, timoratos. ¿Ha parado alguna cobardes, guerra? Pocos huevos. ¿Ha parado alguna guerra? Desde luego que no. ¿Ha servido para nada. llevar millones de toneladas de comida a las naciones? Para nada, nada ¿Ha más. enviado cascos azules para pacificar guerras? No, Bueno. es nada más para hermosear tantito Manhattan y ya, ¿no? Entonces, bueno, así lo vemos desde el Hilton. Déjame ofrecerte una silla. Juan Ramón, pásale la silla a Lorenzo. Ay, gracias. Marcelo, gracias. gracias. Gracias, Ay, Marcelo, gracias, Juan Ramón. oye, ¿qué a todo dar tus ayudantes, hermano? Ah, sí, sí. ¿Por dónde qué días hemos tenido? Hermano, abre la sesión de nuestra plática. Queda abierta la sesión. Hermano, empezamos por Lorenzo Córdoba. Ahora que fue a la carpa Gansito. Lo que era la Cámara de Diputados alguna vez. Sí. Ahora es la carpa Gansito. Bueno, ¿cómo salió desde tu punto de vista? A mí me parece que salió muy bien librado. No solo librado, no. O sea, se los llevó, los hizo pedazos. O sea, Oye, aplaudiéndole a Noroña Desde cuando luego. se refiere al papá de Lorenzo. claro. Para ironía, ironía y media. Pues sí, creo que ahí es donde gana Lorenzo, porque evidentemente todo estaba como dispuesto para un linchamiento. Todo. A mí me sorprendió. Era una emboscada. A mí me sorprendió que la oposición votara a favor, porque fue una convocatoria prácticamente unánime. Sí. De que fuera Lorenzo Córdoba a comparecer por primera vez un presidente del INE en la historia de México a comparecer ante la Cámara de Diputados. Sí. La oposición votando a favor para ponerle el manjar a Morena y linchar a Lorenzo Córdoba. Y bueno, ya andaban queriendo sacar de ahí candidato presidencial. Bueno, para eso Le sirve. fue tan bien a Córdoba. Para eso sirven los pronósticos, ¿no? Porque si tú ves la emboscada, pues la emboscada es pedorra, ¿no? O sea, realmente si ves el elenco fijo de la carpa Gansito, pues... Hasta para emboscar hay que tener nivel, ¿no? Exacto. Y eso es lo que prepara muy bien Lorenzo, ¿no? O sea, él ofrecer el saludo siempre, poner atención, ser muy histriónico a la hora del despecho, ¿no? Y hacer a la cámara así, ni modo, ustedes vieron que yo quise, pero, ¿no? Y el estilo
las tablas se llevan por mucho el desmadre que tenían organizado como linchamiento. Vapuleó a Morena. Los vapuleó. Los aniquiló, sí, los arrinconó y los exhibió. Sí. Pero para mala suerte de la oposición, no va a ser candidato presidencial Lorenzo Córdoba. No es candidato presidencial. La oposición sigue teniendo faltas de figuras y después de ver el desempeño de Córdoba solo frente a Morena y rompiéndose el alma a todos, pues empiezan a decir, ahí está el candidato que andamos buscando. No va a ser. No. Y el problema es que la oposición real en este país sigue surgiendo de lugares que no son la oposición político-partidista formal que tendría la obligación y hasta el financiamiento para poner a un candidato de cara a la sucesión del 2024. Sí. Y siguen sin existir figuras. Lorenzo Córdoba no va a ser. Porque además no nada más era Lorenzo Córdoba o su personalidad o su audacia o sus talentos. No es Lorenzo, es el INE. ¿Sí? Esa es la chingadera. Porque en la carpa Gansito quisieran tener comiendo de la mano al INE. El INE es mucho más incluso que Lorenzo Córdoba. Bueno, es más popular que el presidente. Así es. Y eso al presidente le arde como sí, no te imaginas. Tanto así como tú bien dices, ¿no? ¡Ay, Lorenzo presidenciable! No es por ahí. O sea, lució de esa manera. Claro, ahora, déjame te digo algo que no me gustó. A fin de cuentas, ves al árbitro peleándose con uno de los jugadores y siendo arropado por el otro jugador. Y esa narrativa es una narrativa que alienta, que le echa carbón, combustible al discurso presidencial de tenemos un árbitro sesgado. Porque si tú ves al presidente del INE yendo al Congreso y la mitad del Congreso, Morena y sus aliados, lo vapulean y la otra mitad lo elogian. Sí. Refuerza el discurso presidencial. Que no es problema del árbitro. No, es problema del presidente. Sí, porque él ha polarizado de tal manera que dices la mitad está contra él y la otra mitad está conmigo. Oye, pero te queda clarísimo que López Obrador quiere acabar al INE. Sí. Quiere deglutirse al INE. Lo ha intentado. Volverse él Sí. el árbitro de las elecciones. Así es. Para que las elecciones salgan como él quiere. Así es. Ahí quedó clarísimo. Bueno, y en los mismos tiempos estás viendo lo que pasó en Nicaragua. O sea, al mismo tiempo. Tócale madera ahí. No. Vete quieto. Oye. Tiempo real. No. Tiempo real. Al mismo tiempo ves la farsa, ves el teatro bufo. Y López Obrador con un pronunciamiento brutal sobre Nicaragua, ¿no? ¡Nanay! Todos los candidatos presidenciales opositores al régimen izquierdista de Nicaragua en el bote. ¿Y México? El presidente que habla de todo, que fue a la ONU a regañar a la ONU. Así es. No es capaz de dedicarle un tuit a Nicaragua y su simulación de elecciones. Es más fácil ir a cagar a las Naciones Unidas en su casa que decir algo acerca de las elecciones pasadas en Nicaragua. Porque la ONU te ofrece un espacio democrático. Sí. En Nicaragua no puedes hacer eso, ¿eh? En Nicaragua tú criticas así al presidente y terminas en la mazmorra, asesinado o exiliado. Pero en la boleta presidencial, desde luego que no. Y tiene que ver también con el expertise, ahorita que decías lo de las Naciones Unidas. O sea, tú oíste a Antonio Guterres al principio, pues se mete en los temas que más o menos trae Andrés para abrir el debate y la plática. Le dan al secretario general de la ONU la palabra para abrirle el concierto al presidente. ¡Claro! Y habla de las guerras civiles que hay que parar, de los golpes de Estado, de la hambruna en África, del desempleo y la desigualdad y la muerte que ha generado el COVID. Y el otro llega a hablar de sembrando vida. Así es. O sea, la oscuridad de la casa. El candil de la calle y la oscuridad de la casa, que es más o menos lo que vimos, ¿no? Y que tiene que ver también con lo de Nicaragua. ¿Por qué nada de Nicaragua ahorita que hablabas del INE y la querencia a que el árbitro no funcione? Por las coincidencias, hermano. Hablabas hace un rato de esta coincidencia con Nicaragua. Ahí te va otra. ¿Qué le vas a decir a Nicaragua sobre meter al bote a aspirantes presidenciales si tienes abierto un proceso contra Ricardo Anaya que busca exactamente eso?
sacar de la contienda presidencial a quienes hoy, nos parezca bueno, nos parezca malo, pero hoy en las encuestas el opositor mejor posicionado es Anaya. Y López Obrador lo que quiere es meterlo al bote, Sí, a la nicaragüense. sí. Pues, ¿cómo vas y le reclamas al Nicaragua, oye, no metas al bote candidatos presidenciales, cuando tú estás a 2 meses de hacer lo mismo? Pero fíjate nada más qué diferencia. Esto es nuestro país de las maquetas. O sea, si tú eres un verdadero patriota, tienes que creerme lo que te estoy diciendo. Porque si no me crees lo que te estoy diciendo, entonces no hay guión que sirva. Si yo te digo algo y tú me dices que soy un mentiroso, ya no podemos jugar lo mismo. Ahora, si no vas a jugar lo mismo, atente a las consecuencias. Vamos a averiguar si pagas impuestos, de quienes dependen de ti, si tienes una empresa o no. Vamos a ver hasta dónde te resistes, ¿no? Hablando de coincidencias, ¿cómo vas a la ONU a hablar de no a la opulencia y no a la corrupción cuando tuviste el episodio de la boda de Santiago Nieto 3 días antes en Antigua Guatemala? ¿No? Es una caricatura. Es una caricatura. A ver, hermano, no sabía. Tú conoces muy bien la trayectoria política de Santiago Nieto. Trabajó para el PRI. Sí. Estuvo en la campaña con Anaya en el PAN. Sí. Luego, pieza central del gobierno de Morena. Sí. Un hombre con esa trayectoria, con ese roce, no se imaginó que organizar una boda con 300 invitados en un hotel de superlujo, en un polo turístico centroamericano protegido por la UNESCO, en un hotel que tiene 7 museos adentro, no se imaginó que eso iba a irritar al presidente, o se imaginó y dijo, corro el riesgo y a ver qué pasa. ¿No te suena? Estamos hablando, vamos, más allá de lo que creas de cada quien, son personas versadas e inteligentes. Sí. O sea, no, puedes coincidir o no, pero... Sí, tanto Santiago como Andrés. O sea, Sí. es gente que le camina. Entonces, si tú vas a hacer una boda en el sexenio de la austeridad, después de lo que le pasó a César en Puebla. Así se estrenó. Acuérdate. Es decir, no, es que no hay sorpresas. No. El hombre más cercano a López Obrador, Broso, nosotros vimos a César Yáñez al lado de López Obrador décadas. En los peores momentos. Uno de los mejores hombres que tuvo a su lado. Se organiza una boda fifi en Puebla. Sí. Y el más cercano queda fulminado. Así es. Y esta es la fecha en que sigue en la congeladora. Entonces, César Yáñez. Ahí estaba. Ahora, César Yáñez siempre tuvo la importancia que le conocemos al lado de Así Andrés es, Manuel. así es. Aquí estamos hablando de la unidad de inteligencia financiera. Sí. O sea, es de los haces que tiene el gobierno Bueno. para lo que gustes mandar. Ahora, si en este sexenio de la austeridad vas a hacer tu boda con 300 invitados, que eso es válido. O sea, haz tu boda, quieres casarte, invita a 500. Puedes pagar para 1000, pues paga para 1000. Pero dentro del sexenio de la austeridad, teniendo el puesto que tienes, pues es un riesgo. Porque cada uno de los 300 invitados es un riesgo. E invitaste a gente de alto perfil. Sí, y de muchos lados. Entonces, Cosa que no le gusta al presidente. claro que no. Porque al presidente le hubiera gustado ver que solo invitaras gente de un solo lado. Y Broso lo fulminó, lo corrió. Porque hay una parte de Santiago Nieto que tiene que ver con haber sido el pilar de la narrativa obradorista para perseguir, amenazar, amedrentar, arrinconar, atemorizar a cualquiera que fuera capaz de decirle no al presidente. Era la herramienta, era el arma favorita del presidente para perseguirte, evidenciarte. Te congelo tus cuentas y saco y me invento. Ahí, luego ya no pasaba nada. Pero, ¿cómo le dio gasolina a Santiago Nieto a López Obrador para hacer del régimen toda esta narrativa y este cuento de los del pasado y su lana y sus corruptos y los redes de vínculos, etcétera? Nunca se metió con los propios, pero en fin. Pero había otra parte, Broso. ¿Cuál? Pues a ver, este señor le incautó cosas al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?
O sea, estaba en la lista de los que iban a matar junto con el atentado a Harfuch. ¿Y lo vas a dejar así solo? A menos, ¿Lo vas a aventar así a la calle a decir, a menos ¿es de ustedes? que ya haya sabido Santiago que va para afuera. Y digo, no, me caso en Guatemala, invito a 300 canchanchanes, ya me voy. Ese es mi punto, broso. Ese es mi punto. Un hombre que ha estado tanto tiempo al servicio público, que ha estado tan cerca del presidente, es de los que va todos los días a Palacio Nacional. Sí. Que no se imaginara esta consecuencia, o se la imaginó. Y no obstante. Y es uno de los que dijo, este barco está haciendo agua, yo voy a saltar. O que se haya acordado de alguna manera. Es decir, ya vas de salida, Rey. Empieza a ver tus caminos y tus opciones y todo. Porque de otra manera hubiera sido un desafío de Santiago a la 4T. Decir, mira, tengo 300 invitados y mira quiénes son. Verles la carita. Eso hubiera sido un desafío. Pero ya veremos, porque el tiempo opera. El tiempo opera. Y de pronto podremos tener la sorpresa de, bájate a Quirino y mete a Santiago que se vaya a Madrid, a la chingada. ¿Por qué? Porque Santiago sabe todo. Tiene muchos expedientes, ¿eh? Muchos expedientes. ¿Quién es, hermano? Mario. ¿Y esas maletas? ¿Qué lleva ahí? ¿Cash o qué? No. En esas maletas tan pesadas lleva la esperanza de México. Se está descomponiendo, hermano. Así es. Que la caída de Santiago Nieto es el derrumbe de uno de los pilares fundacionales de este gobierno. Parte estructural, parte central de la narrativa, porque este gobierno es solo narrativa. Nada más. O sea, no tiene un logro, pero tiene muchas palabras. Sí. Puro bla, bla, bla. Sí, este gobierno es puro relato. de choro, de rollo. Sí, ¿no? sí. Entonces, en ese rollo, Santiago Nieto jugaba un papel central. Fue un arma con el que se atemorizó a muchísima gente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con cuántos expedientes salió Santiago Nieto de la UIF? Pues sí. ¿Cuánta información tiene y de quiénes? De todos. ¿Y qué tan cercanos? ¿Qué tan familia? Por eso me cuesta trabajo pensar en el desafío. O sea, finalmente, a lo mejor tú no estás ya de acuerdo en estar en la 4T y ya no quieres estar en ese puesto. Pero no puedes romper. No puedes romper por la cantidad de cosas que sabes. No puedes romper. Es más fácil que nos encontremos en unas semanas un reposicionamiento maravilloso y lejano de Santiago, ¿no? Para que no acabe como escribiendo su columna cada semana como el secretario de Hacienda, ¿no? No, hombre, si se vuelve Santiago Nieto columnista como Ursúa y empieza a contar como Ursúa todas las barbaridades que están pasando adentro, agárrate, va a estar mejor que la columna de Ursúa. Claro, pero ¿estás de acuerdo que no se puede? O sea, cuando llegas a ese punto de conocimiento, conoces finanzas, conoces contratos, conoces cuentas de banco. Eso no es tan fácil de decir, ¡ay, nos vemos! A ver, ahí te lo lavas. No. Y eso lo debió haber sabido Santiago y lo debió haber sabido Andrés. Ahora, hermano, ¿con qué cara va a seguir hablando de estas cosas el presidente? Y déjamelo ato. ¿Con la misma? Con el tema Lozoya. A ver, con la misma nula autoridad moral con la que va la ONU a hablar de corrupción cuando trae lo que trae en la cajuela. Hermanos, prima, Bartles, y ahí le seguimos, ¿no? Bueno, con esa misma desfachatez, meten a Lozoya al bote. Que eso también pasó estos días, ¿no? ¿Qué días hemos tenido? Meten a Lozoya al bote y, en pocas palabras, la Fiscalía General de la República, la UIF todavía de Santiago Nieto y Pemex como parte agraviada, de manera unánime dicen, este señor no ha presentado pruebas, este señor no califica para ser testigo protegido. Entonces, todo lo que Lozoya dijo, dictado por López Obrador,
que luego López Obrador se encargó de difundir y difundir y difundir y retomar y retomar y retomar en todas las mañaneras que pudo. Resulta que no es verdad. Días después, los testigos, los dos testigos que tenían pruebas contra Ricardo Anaya, se desdicen de las pruebas. Oye, dicen, siempre no tenemos pruebas. Ah, bueno, nos vemos el próximo año, chingar a su madre. ¡Vámonos! O sea, en una semana de diferencia. Se le cayó Así es. el caso único y más importante de corrupción al gobierno, porque ¿con qué cara va a seguir diciendo que la reforma energética si su testigo principal, él cada que decía, escuchen lo que dice Lozoya, por eso hay que cambiar las leyes energéticas? Pues resulta que tu propio gobierno está diciendo que Lozoya mintió. Y al mismo tiempo, mientras se está discutiendo la reforma energética basada en lo que Lozoya dice. Pero tiempo real, al mismo tiempo, no tienes la mayoría para votar la reforma energética. ¿Y Ken Salazar? El embajador. El embajador de Estados Unidos te deja ir un recuerdito. Nada más para que sepas que están pendientes. Con sombrero. Con sombrero, con chombelito y todo. No como el chombelito peruano, no, como el chombelito tejano. Fíjate, todo junto en 2 semanas y también avientas para el próximo año la reforma energética. O sea, todo para el próximo año porque ya no te alcanzan las fichas para jugar. Broso, ahora sí está haciendo agua el barco. Sí. Ahora sí se le está desmoronando a López Obrador. Sí. Que lo de Lozoya haya terminado siendo mentira. Le derrumba el discurso. Y la salida de Santiago Nieto le despedaza la bandera. Sí. Esta es la lucha anticorrupción del gobierno. Las mentiras de Lozoya y el despido de Santiago Nieto. Una puta maqueta. Una Así farsa, es. hermano. Una farsa. Una farsa. Un invento de un presidente que no tiene autoridad moral y que ya se le acabó el tiempo, se le acabaron los fusibles, se le está agotando el gobierno. ¿Y qué le quedan? Y ojo con esto, los duros, los leales, los de él. Este ya no es un presidente que está mandando señales de que quiere establecer puentes hacia ningún lado. Adán Augusto en gobernación, Pablo Gómez en la UIF, fuera Julio Scherer de la Consejería Jurídica, Marcelo Ebrard aniquilado porque es el presidente, es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, es decir, todos aquellos que Olga Sánchez Cordero fuera de gobernación, todos aquellos que tendían puentes. O que pretendieron. O que intentaron, poco a poco los ha ido quitando. Sí. Viene el momento más radical del gobierno. Sí, muy peligroso. Y eso, con un presidente con popularidad a la baja. Sin resultados. Sin resultados. Y con fracasos. Con la administración resquebrajándose. Vienen los coletazos del dragón, ¿eh? Vienen los coletazos del dragón. Agárrate, compañero. Pero también hay más músculo para resistirlo. Porque ya no es aquel señor de los 80 y tantos % de popularidad. No. Ya no es aquel Esperanza de México, ya es el de las realidades. Y las realidades es inseguridad récord, 500,000 de muertos por la pandemia, crisis económica, escándalos de corrupción en tu familia. Bueno, Lorenzo Córdoba les echó en cara a los de Morena que no han terminado de pagar lo que dijeron que iban a donar en los sismos y que fue un invento lo que dijeron que donaron para las vacunas. Imagínate. Bueno, de ese tamaño y queda perfecto como resumen. O sea, quieres linchar a alguien y a quien quieres linchar te la puede voltear en 1 minuto y quedas en ridículo ante toda la nación. Porque quisiste linchar con alguien con quien no te puedes meter porque la debes. Y a las pruebas se remite cualquiera, la debes. Se está cayendo a pedazos, hermano. Pero bueno, ya nos tocará vivirlo aquí o en otro lugar del mundo. ¿Quieres que levantemos la sesión? ¡Cierra la sesión! Se cierra la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No, echa otro pedacito. Termina tu discurso sobre la corrupción en México. Estabas hablando, hermano. Perdón que te interrumpa. Es de que... Déjate, tomo aquí como Marcelo toma fotitos aquí con el celular. No, pero espérate. Es que si eres Marcelo, se te debe doblar aquí el chaleco.
Y Juan Ramón de la Fuente quitándose los pellejitos de las uñas. No, pues sí, cuando empieza a hablar de que hay que poner Sembrando Vida en Guatemala y en Guatemala acaba de ser la boda, pues, acaba, ¿eh? Me digo, sí. Vamos a ver. Es de que la corrupción y ahora hacerse pendejo media hora, ¿no? No me digas que no tienes nada bueno que decir de cómo has combatido la corrupción en México. Puedes hablar de tus hermanos, puedes hablar de Pero ¿por qué me hablas como si fuera yo? Hermano, cierra la sesión, vámonos. Se de aquí. cierra la sesión, Broso Loret, Manhattan, Nueva York. Hermano, Hermano, nos vemos. qué placer. Qué gusto. Qué placer. Hermano. Oye, hermano, tienes toda mi lealtad. Y tú, hermano, tienes todo mi amor.